para nosotros significa muchísimo. A la librería Lerner, gracias por este espacio, son nuestros aliados siempre, muy colaboradores, y creen en los espacios de circulación del conocimiento. Y eso es lo que nos hace todos los días levantarnos a trabajar. Hoy quiero empezar esta discusión con una pregunta, y es, ¿quiénes son los forjadores de nación para Siglo del Hombre? Que es una de las editoriales que publica este libro. Los forjadores de nación son aquellas personas que se enfrentan a su quehacer social de una forma innovadora, alternativa, enriquecedora en su medio cultural. Eso supone que su proyecto concreto y material muestra una percepción diferente respecto a su entorno económico, político y social. La capacidad imaginativa de los forjadores de nación abre puertas, horizontes y formas diversas de percibir y entender otros puntos de vista, los cuales descubren como una promesa posibilidades en el presente. Los forjadores de nación se destacan de manera sencilla y silenciosa. Su único secreto lo constituyen las relaciones de cooperación y solidaridad en el conjunto de su acción y la transparencia, que este es un don que adorna sus iniciativas y la significación social de su obra. Todas esas características las agrupa Alberto Rojas Pucho. Él, sin duda, es un forjador de nación. Para Siglo del Hombre y para nuestro coeditor, la editorial de la Universidad del Rosario, este personaje debía, sin lugar a dudas, ser publicado en la colección Forjadores de Nación de Siglo del Hombre Editores. Pero ¿quién está realmente detrás de ese relato autobiográfico de Rojas Pucho? Mario Barbosa. Él, editor y autor que logró hacer de este libro un texto ameno, con grandes reflexiones para el momento actual que vive este país. Mario, quien nos acompaña hoy, es doctor en Historia por el Colegio de México e historiador de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especializado en Historia Social y Urbana de México. Nuestro invitado de hoy, el politólogo León Valencia, quien ha sido analista político en medios como la revista Semana y El Tiempo, quien actualmente dirige la Fundación Paz y Reconciliación. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y la presentación de Rojas Pucho. ¿Qué puedo decir de él? Les diré, bienvenidos a una conversación sobre el relato autobiográfico de Alberto Rojas Pucho. Bienvenidos a una conversación sobre la paz como un largo proceso. Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Cuando me llamó Neófilo a invitarme, pues me sentí orgulloso, complacido de venir a acompañar a Alberto Rojas hoy, porque tengo una admiración muy grande por él. Tengo admiración por dos cosas. Porque en un país donde es tan difícil ser disidente, digamos, de ideas y controvertir ideas cuando uno está militando en un agrupamiento, Alberto se atrevió a empezar las controversias al interior del Partido Comunista, pero con una actitud y es sin abandonar la disidencia y el compromiso con una idea de cambio. Yo tengo muchos amigos que también se atrevieron a veces a controvertir en los movimientos políticos de izquierda donde estábamos, pero rápidamente tomaron un rumbo bastante, digamos, distante de las ideas originales. Se pasaron con facilidad a las ideas de la derecha. Y yo creo que lo más difícil es sostenerse en unos valores primigenios donde uno se formó y al mismo tiempo mantener siempre alerta la crítica aún dentro de esas ideas donde uno milita.
también una idea de renovar las militancias y renovar el partido político de un Estado, las ideas de un. Esa es una primera cosa. Y la otra que admiro mucho es el compromiso temprano con la paz. Yo en el momento en que Alberto Rojas Puyo estaba ya haciendo sus primeros compromisos con la paz, yo estaba en el curso contrario, yéndome a la guerrilla. Era después cuando también ya en el seno de la guerrilla comprendí que esta guerra no tenía, digamos, futuro, que por lo menos futuro de cambio, futuro de posibilidades de transformación de la sociedad colombiana. Por eso me retiré hacia los años ya 90, pero el compromiso de Alberto es mucho más temprano con la paz, con ese primer esfuerzo de la paz de los años 80, con ese primer acuerdo de cese al fuego o de tregua de las FARC, que tuvo mucho que ver con su esfuerzo y con su compromiso. Y siempre pensé que eso tenía un valor muy grande, y seguir insistiendo en el camino de la paz desde ese momento. Y habríamos tenido una posibilidad enorme de evitar una tragedia muy grande en Colombia. En realidad, en los años 80 y 84, cuando se firmó ese primer acuerdo con el refuerzo Alberto Rojas Puyo, no había la guerra, no estaba la guerra, la gran guerra que se vino después. Si ustedes miran el registro único de víctimas del país, se darán cuenta que la gran guerra vino en el 94-95, porque ocurrió después. Del 95 hacia adelante se produce el 70% de las víctimas, sobre todo entre 95 y 2005. Allí fue la gran guerra. Yo también ya me había retirado de la guerrilla, y esa es una tragedia que se pudo evitar si en ese momento se hubiera realmente un acuerdo de paz duradera, de desarme de las guerrillas, con cambios que en ese momento se propusieron. Tuvimos que irnos nosotros prácticamente 30 años a la guerra para volver al mismo llanito a buscar un acuerdo de paz. En todo eso siempre había una voz, siempre estaba una voz desde allá, desde la izquierda, llamando al proceso de paz, que era Alberto Rojas Puyo. Esas dos cosas creo yo que son mi admiración por una vida consagrada a una crítica muy dura a la sociedad colombiana, pero al mismo tiempo a una idea de paz y a una posición de renovación de esas izquierdas que son tan difíciles de cambiar. Las izquierdas colombianas son tan duras para cambiar, de lo que uno sabe. Y claro, yo creo que ha habido un largo camino. Este no es un buen momento, no es un momento muy agradable para hablar de la paz, porque otra vez estamos en unas cosas duras. Se firmó un acuerdo, hay un desarme de la guerrilla de las FARC, hay unas cosas fabulosas. Yo que estoy siguiendo ese proceso de paz, hay una caída vertical del homicidio en Colombia, pues hay una tasa de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2012. Hoy estamos en 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Son 10 puntos que caen entre que se inició el proceso de paz de la FARC y este momento. Es impresionante. Y esos 10 puntos significan más o menos 4.000 muertos por año que los ahorramos. El desplazamiento forzado, en momentos que teníamos 200.000 desplazados, en un año que teníamos 700.000 desplazados. Hoy estamos en el año 17, 57.000 desplazados, que todavía es mucho.
supuesto, en un momento, un año recibimos 3.000 secuestrados. El año pasado tenemos 157 secuestrados. Vamos llegando en las zonas donde está. Y hay todo eso, pero en este momento, estos 90 días ha sido la tormenta perfecta. Estos últimos 90 días de la paz, estamos en un deterioro político del acuerdo de paz, en un cerco político a la paz. Lo de Santrich es una cosa muy difícil y tiene unas repercusiones en la opinión, porque la percepción, hasta ahí teníamos la idea, y era la crítica, tenemos la idea de que el que estaba incumpliendo, como ha incumplido muchas cosas, es el Estado. Pero con esto de Santrich, entonces, a la opinión pública, independientemente que sea verdad o no verdad las acusaciones que hacen a Santrich, ahí le diría, bueno, las FARC no están incumpliendo, las FARC están incumpliendo, están todo. Pero no solo lo de Santrich, que trae una inseguridad jurídica muy grande para ese proceso. Afortunadamente hoy la JEP toma la rienda del proceso y dice, bueno, tenemos que realizar indefinidamente la extradición, suspender la extradición hasta tanto nos entreguen las pruebas y nosotros podemos juzgar la sustancia de las acusaciones de la DEA. Pero eso ha sido una crisis muy grande. Pero también el asesinato de los tres periodistas en el sur, eso incidencia, porque allá en Ecuador dice son las FARC, y la gente son desertores, es una persona que está trabajando con banda de narcotraficantes, pero siempre dicen, bueno, y algunos dicen es el plan. Pero hay la discusión sobre los fondos de paz, el escándalo que están malgastando los fondos de paz, en la JEP que está, hay una discusión entre el secretario ejecutivo y la nueva presidenta de la JEP. Todo eso que además son a veces escándalos normales, pero que la prensa le da una potencialidad enorme y con tantas desconfianzas. Entonces digo yo, desafortunadamente es como un mal momento también en este ambiente que hay un deterioro político enorme, y yo no quiero alargarme mucho en esto, pero hay un escenario bueno aún en esta situación, y yo creo que tienen las mayores posibilidades. Yo veo muy difícil revertir este proceso de paz, y veo muy difícil patear la mesa con el ELN. Creo que cualquiera sea el presidente va a tener que continuar. Esto tiene un blindaje jurídico, los acuerdos de paz, y tiene un respaldo internacional muy grande. Pero no hay que descartar un escenario catastrófico, que yo digo tiene menores posibilidades, pero yo siempre uno en Colombia dice, puede ocurrir lo peor, y el escenario catastrófico existe. Si llega un nuevo presidente, rompe el acuerdo con el ELN, empieza a modificar por vía popular o por lo que sea los acuerdos con la caja, y se acaba de tirar, porque hay muchas cosas que se han tirado en el proceso de paz. Y el fenómeno Petro, que tiene unas posibilidades enormes, por alguna circunstancia sea una votación estrecha, un grupo estrecho de la derecha, y esos jóvenes, miles de jóvenes, millones de jóvenes, hoy en día siguen a Petro, y que en las redes sociales están muy radicalizados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué camino toman? No, aunque sea una ínfima parte de esos millones de jóvenes que siguen a Petro, en una decepción por una derrota, que acusan de pronto de fraude o alguna cosa, que no estamos lejos de eso. Pongo las cosas que puedan ocurrir, y eso, y la situación en Venezuela, y una posible intervención de hoy se habla en Venezuela con un pretexto humanitario. Las fronteras están muy deterioradas, y la situación de crisis en Brasil, en Ecuador, hay una disputa
uno diría, en ese escenario, esta guerra puede volver a reanudarse y crecer, las disidencias de las FARC y la muerte de Santrich, la extradición de Santrich, por ahora parece ya más lejana. Diría yo que es un escenario que no creo que sea el que predomine, que tiene menos posibilidades de presentarse, pero es un escenario que hay que considerar, y eso sería muy grave para el tema. Cuando yo me salí de la guerrilla para buscar un proceso de paz, eso fue, me salí en el 91 del ELN con una incidencia y busqué un acuerdo de paz, que duró 3 años la búsqueda y vine a firmar un acuerdo de paz en el año 94. Y en el año 94 vivíamos como la promesa de la Constitución del 91 y los acuerdos de paz del M19, de 8 grupos. Y se había caído el muro de Berlín y estaban negociando los procesos de paz en Centroamérica y Cuba había entrado en un periodo especial doloroso. Y yo dije, esto no va más, la guerrilla, esto no tiene más camino, esto no va a crecer, esto está en una situación muy difícil, perdió pues, respaldo ideológico en el mundo, esta guerrilla, pues no ocurrió así. Emergió después toda la cosa paramilitar, que era en realidad una subversión de la Constitución del 91, una lucha contra la Constitución del 91 desde el lado de la derecha. Las guerrillas se fortalecieron y tuvimos la gran guerra del 95 al 2005. Ahí es donde crecieron las FARC y el ELN y hicieron la gran confrontación militar. De manera que ya vivimos un periodo de excepción con la Constitución del 91, vivimos un periodo de ruptura de negociaciones de paz que estaban en curso y vino una cosa dolorosa para el país. No hay que descartar ese escenario. Tenemos que llamar la atención de cualquiera sea el que triunfe y tenemos que presionar porque estos acuerdos se preserven, que haya una reconfiguración política del apoyo a los acuerdos de paz para que no volvamos a una cosa de yo, y lo digo por mis hijos, por este dolor que vivimos después de la ruptura de los acuerdos de paz en que yo protagonista Alberto Rojas Puyo en los años 80, por los acuerdos en que yo fui protagonista en los años 90, y por todas esas cosas que hemos pasado y que no acabamos nunca de cerrar este conflicto y de entrar de verdad en estos conflictos. Y eso me preocupa hoy, y bueno, encontrarme con ustedes para hablar de este libro y de la historia que contiene y de la actitud que contiene, sobre todo el libro de la actitud de un ser humano, de una persona crítica, comprometida, al que yo siempre miré desde muy lejos. Y yo, Alberto Rojas Puyo, cuando en alguna reunión lo veía, un señor como me hacía acordar de un amigo que yo tuve en Antioquia cuando venía para la guerrilla, que era un señor empresario, supremamente culto, de una élite antioqueña, que tenía una postura muy crítica frente a la sociedad, que sirvió muchas veces de apoyo a muchas causas que yo tenía. Era un señor demasiado elegante y bien vestido, pero comprometido con estas cosas, y con él me divertí mucho. Pero entonces yo veía a Alberto Rojas Puyo también vestido, y este señor como tan aristócrata, hablando de comunismo, paz, pero tenía cierto cariño por la comparación con este personaje antioqueño, obviamente tan difícil que es ser de élite, empresario y apoyo a ideas progresistas en Antioquia, y más en los años 70 y 80, porque allá sí que hay una caverna durísima que no hemos sido capaces ni de remover un poquito, en el caso de manera que me complace mucho estar hablando de este libro, de la vida, sobre todo de la vida de Alberto Rojas Puyo. Me encanta conocerlo, profesor, y gracias por la invitación. Bueno, pues es un gusto estar acá con ustedes, hablar un poco como más, yo me voy a referir
más a la historia del libro, lo que significa estar hoy acá, porque este libro es como una historia de 20 años de vida. Estas grabaciones se hicieron en más o menos entre 1996 y 1998. Fueron grabaciones hechas, fueron 25 sesiones, alrededor de 25 sesiones largas con Alberto, con alguien que, como lo decía León hace un rato, imponía mucho, más a un estudiante recién egresado de una carrera de historia. Y sí fue como una experiencia muy interesante en ese momento, porque era también revivir no solamente el proceso de paz de los años 80, que yo había vivido como adolescente, sino también la historia en general de Colombia y las transformaciones que puede tener un personaje a lo largo de su vida. Creo que el libro es muy interesante en ese sentido para mí, escuchar a Alberto en los 90, releer estos testimonios a comienzos de esta década, preparando la edición del libro, justamente fue volver a esa historia que yo había tenido, que había tenido la oportunidad de haber escuchado hace 20 años, hace ya 20 años. ¿Qué tiene la vida de Alberto interesante? Tiene muchas cosas, además de este perfil que a nosotros nos interesaba, digo nosotros porque este proyecto surgió como un proyecto de investigación en la Universidad Nacional en 1996 que encabezaba Medófilo Medina, que está acá presente, y que buscaba justamente rescatar la memoria de los acuerdos de paz de los años 80. En ese momento había otra vez visos de un proceso de paz nuevamente, que había como todo después de estos acuerdos que se habían dado desde los 80 y los 90, y la idea era rescatar esa idea que es la idea central del libro, y que es que la paz es un proceso, que la paz se consigue a través del diálogo y la negociación, y que no se consigue a través de una actitud beligerante. Y rescatar eso en la voz de los protagonistas del proceso fue muy interesante, además de haber escuchado a Alberto durante estas horas, en las cuales yo me divertí mucho, escuchando sus anécdotas sobre su vida, desde su niñez en el Huila, su paso por las juventudes conservadoras, su juventud en la Universidad Javeriana, en la década, bueno, en plena dictadura de Rojas Pinilla, su paso por París en el 68, es una vida muy rica en vivencias, y la vivencia del Partido Comunista en los años 70 y 80, qué significaba estar dentro del partido y ser de alguna manera también confrontador dentro del Partido Comunista. Esa experiencia creo que fue interesante, pero además también pudimos entrevistar a otros que ya no están, John Agudelo Ríos, Otto Morales Benítez, a quien también entrevistamos largamente, con Medófilo, y que tenemos ahí un testimonio también que podría ser útil para en algún momento también divulgarlo, como parte de sus reflexiones sobre la historia contemporánea colombiana, y otros que también tuvimos la oportunidad de entrevistar. Medófilo incluso entrevistó a Fernando Landazábal unos pocos meses antes de que lo asesinaran, y de eso se publicó un artículo que ha tenido bastante difusión, esa entrevista, que fue una de las últimas entrevistas que se le hicieron a Landazábal. Entonces sí fue esta idea de la reflexión en torno a qué significa para este país el diálogo, la reconciliación de alguna manera, entender la paz como un proceso, entender que detrás de la paz no está solamente la firma de un acuerdo, sentar a varias personas en una mesa, sino que hay detrás una serie de reflexiones que habría que considerar. Y ese era el objeto básicamente del proyecto, y con este libro, al igual que con los esfuerzos que ha hecho Medófilo en relación con otras entrevistas que hicimos, de alguna manera estamos cumpliendo a lo largo de 20 años con este proyecto. Para mí también, otra cosa que quisiera decirlo es como esta posibilidad de un recuerdo muy vivido de lo que significa la Colombia de la segunda mitad del siglo XX. Creo que
cualquiera que haya vivido en este país en la segunda mitad del siglo XX se va a encontrar justamente con eso, con referencias a lugares, con referencias a momentos claves de la historia colombiana, y desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista muy crítico de lo que estaba sucediendo, y desde un punto de vista también muy no complaciente con ninguno, ni con unos, ni con los otros, ni con la izquierda, ni con la derecha de este país. Esa es la voz de Alberto Rojas Julio, esa es la voz que se rescata en el libro, que se quiere rescatar. Hacer la edición de este libro también fue un trabajo complicado, interesante para mí, porque ya significaba como tener una visión de Colombia desde afuera, desde vivir ya unos cuantos años fuera, de estar en México y de poder hacer una reflexión en torno a lo que estaba ocurriendo en el país. Y yo lo que quería también es que el libro lo pudiera leer cualquiera. Y por fortuna tuve a alguien que me acompañó, un estudiante de la carrera de Historia de la UNAM, quien me acompañó en el proceso de edición y quien leía y se entusiasmó tanto que resultó haciendo su tesis sobre el asunto, aunque le interesaba la historia económica, resultó escribiendo su tesis sobre Alberto y sobre el testimonio, sobre las posibilidades que tiene para la historia un testimonio oral. Para mí él fue como un interlocutor muy interesante porque era para alguien que no tenía nociones o no tenía una larga noción de la historia colombiana, podía entender todo el texto y efectivamente lo entendía. Me preguntaba mucho y discutimos mucho sobre este asunto. Antonio Galindo es su nombre, y pues sí fue un gran compañero en este momento de la edición del texto. Yo no quisiera tampoco alargarme mucho, creo que los lectores potenciales del libro van a encontrar eso, o sea, van a encontrar una serie de reflexiones sobre la historia colombiana, van a encontrar reflexiones actuales, creo que León lo dijo muy bien, de qué significa, de la importancia del proceso de paz, de los procesos de paz en Colombia, de la importancia de mantenernos todos en esta idea de lo que se gana, con una idea de mantener esta idea justamente que marcó la vida de Alberto desde los años 70, cuando toma la decisión de luchar de alguna manera desde el Partido Comunista, y luego como parte de la Comisión de Paz que conformaba Belisario Betancur en los años 80, de luchar justamente por esa vía pacífica, por luchar por esa vía y por criticar justamente posiciones de uno y de otro lado que iban en contra de ese proyecto que creo que vale la pena seguir defendiendo. Lo digo como un colombiano que vive fuera, pero como un colombiano que sufre también viendo todo lo que ocurre en este país día a día y bueno, año tras año. Yo no quisiera alargarme más, yo le quiero agradecer mucho a Selma Martín de Siglo del Hombre, a Elvira, a todo el equipo de Siglo del Hombre por haber aceptado haber editado este libro. A Alberto tengo un agradecimiento grandísimo porque para mí este libro, a pesar de que yo no me dedico a hacer historia política colombiana, me dedico a hacer historia social en México, pero para mí este libro tiene un lugar central, creo yo, porque implica también como una posibilidad de expresar algo en torno a mi país natal, al país que quiero, donde está mi familia, que está por acá también, acompañándome como siempre en la vida, y de exorcizar un poco como esta lejanía de estar fuera de Colombia. Gracias, Alberto, por esa posibilidad, y Medófilo, pues muchas gracias también. Quiero agradecerle especialmente a Medófilo, quien ha sido un impulsor de este proyecto, no ha quitado el dedo de la raya durante 20 años para que fuera realidad. Este día estuviéramos acá, este día y mañana estaremos también hablando sobre este libro en varios espacios. Entonces, no diría más, y muchas gracias a León por sus comentarios, que sin duda nos ponen el tema nuevamente en la actualidad y lo valioso que pues asuntos ahora. Muchas gracias. Bien, bueno, pues ante todo mis agradecimientos a los dueños de casa, la librería Lerner, por brindarnos este grato espacio para esta conversación con personas tan sumamente agudas, analíticas, bien informadas como León.
ustedes por haberse sobrepuesto a todas las vicisitudes, dificultades, amarguras del tránsito en Bogotá. También tienen una parte de heroísmo en esa batalla por alcanzar un objetivo a través del sistema de transporte de la capital. Mis interlocutores o nuestros interlocutores prácticamente han agotado el tema. A mí me queda por reafirmar lo que desde los años 70 pensé como un proceso prolongado, proceso largo. Tengo el atrevimiento que sin duda puede tal vez suscitar controversia o rechazo entre los profesionales de la historia, de concebir todo lo que ha ocurrido desde aquellos días iniciales del gobierno de Betancourt, su formación de una comisión autorizada no solo para dialogar, sino para negociar con las FARC. Ver que desde entonces, en medio de muchas tribulaciones, de marchas atrás, de bloqueos, esas ideas primigenias de los años 80, con un presidente conservador, que se atreve a decir en su discurso de posesión en adelante, cuando se trate de los problemas de orden público, lo primero, el primer recurso no será la fuerza, el recurso militar, sino el diálogo, la negociación en los conflictos sociales, en las perturbaciones del orden público. Yo creo que desde entonces algo ha pasado. Todos los gobiernos que vinieron después procuraron llegar al diálogo con más o menos fortuna. Algo ha ido quedando de lo que se ha hecho desde ese primer intento de poner fin al enfrentamiento armado. Y hoy, por ejemplo, tenemos unas noticias que en medio de todo son positivas. Primero, la noticia de que la JEP ha opinado en contra de la extradición de Santrich.
ha sido costumbre en los desarrollos del conflicto interno el sufrir las intervenciones de potencias externas. Ya en los años 80 tuvimos un embajador que cada vez que veía que nos íbamos acercando a algún resultado más o menos positivo, salía a hacer una declaración en contra de la narcoguerrilla. Y aquí viene otro de los puntos que quiero resaltar. El trabajo sistemático durante largas décadas para intoxicar la conciencia pública, para desconocer la naturaleza específica del alzamiento armado, de la guerrilla. Eso se está pagando hoy día y se ha pagado a lo largo de todo el gobierno de Santos. Gran parte de las dificultades que ha tenido Santos se debe a esa mistificación que los aparatos ideológicos del establecimiento produjeron en la conciencia de los colombianos. Una de las exigencias que yo hice en momentos críticos del proceso, como podrán ver los que sean lectores de este libro, fue que hubiese un claro reconocimiento de la naturaleza específica del alzamiento en armas, como eso, como un alzamiento, como una insurgencia armada contra el Estado, que podía incurrir en hechos colaterales tocantes con la cuestión penal, pero que la naturaleza misma de la insurgencia era eso, era la insurgencia contra el Estado, equivocada a mi modo de ver, ¿no? Equivocada no en cuanto a sus propósitos, sino en cuanto a los medios utilizados. De modo que hemos tenido las dificultades externas, las intervenciones externas de tipo imperial, que han dificultado mucho las cosas. En concomitancia con ello, hemos tenido la hostilidad en algunos casos y en otros la indiferencia total de los dueños del país. De la jerarquía católica en aquel primer proceso de los años 80. En el actual proceso hay progresos desde ese punto de vista. Los dueños del país han tenido por lo menos una actitud de cierta comprensión. La jerarquía católica, que tiene un peso muy grande en la vida colombiana, continúa teniéndolo. Ha estado abiertamente en favor del proceso. Sino que hay progresos, se van dando progresos en medio de las dificultades.
cualquier un hecho muy positivo. Tiene que haber la investigación, por supuesto. Las pruebas no han llegado. Muchos aquí se precipitaron a considerar que sí, que era delincuente, que había las pruebas, que, bueno, la gente olvida que esa gran potencia extranjera le mintió al mundo entero y le ha mentido cada vez que lo ha considerado de su interés. Le mintió al mundo entero, por ejemplo, en el caso concreto de la guerra de Irak. Puso nada menos que al general Powell, un héroe de los Estados Unidos, a leer un papel ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas diciendo que Estados Unidos tenía las pruebas irrefutables de la posesión de armas de destrucción masiva por parte del gobierno de Irak. Querían simplemente justificar una guerra. La guerra les es necesaria con frecuencia. Y se lanzaron, hicieron su guerra, tuvieron el apoyo, a veces más o menos cierta indiferencia de los demás estados, pero en general lo hicieron con el apoyo de todo el mundo. Y le mintieron conscientemente a toda la humanidad. Le hicieron creer que era verdad semejante mentira. Invadieron Irak, entraron en lo más recóndito de ese país y armas de destrucción masiva no se encontraron, salvo los restos de algún arma de destrucción masiva que los Estados Unidos habían entregado a Irak para que fumigara a los kurdos. Eso fue lo único que encontraron como arma de destrucción masiva, unos restos que quedaban ahí, cuando se trataba de destruir al pueblo kurdo. Pero gran parte de las multitudes en el mundo creyeron que era verdad. ¿Y qué pasa? Que todavía estamos en esa guerra, que esa guerra fue lo que equivale a darle una patada al avispero. Y hoy día el terrorismo se ha multiplicado, no sé por cuántos, pero por una muy alta cifra en el Oriente Medio, como fruto de esa mentira, como fruto de haber desconocido la naturaleza del Estado de Irak. En Colombia se pretendió por los medios, por los aparatos ideológicos del Estado, desconocer la naturaleza específica del alzamiento armado. Santos ha venido a pagarlo, pero él estuvo también comprometido en esa tarea de intoxicación, de falsedad, de fraude a la conciencia pública. Durante años sostuvo lo mismo, que eso era cuestión de bandolerismo, que ahí no había más, que eso era una cosa ahí de narcotraficantes y de bandidos. Cuando Santos tuvo el coraje de ser consecuente con su conciencia, que veía
podíamos tener una solución distinta a la del diálogo, a la del acuerdo político para salir de esa larga guerra, inútil, absurda guerra en que veníamos comprometidos. Entonces, lo primero que hizo fue reconocer el conflicto interno. Reconoció que había un conflicto interno en Colombia, pero no hizo la pedagogía necesaria sobre eso. Y ese era un hecho capital, haber reconocido después de décadas de negarlo, haber reconocido la existencia del conflicto interno. Pero el pueblo de Colombia casi no se dio cuenta de eso. Siguieron pensando que Santos era tan indecoroso, tan indigno de ser la cabeza del Estado colombiano, que andaba en componendas con bandidos, con la delincuencia común, con el AMPA. Todavía lo siguen diciendo. Y a ningún pueblo le gusta eso. A ningún pueblo le gusta que su jefe de Estado esté en componendas con ampones. Pero habían creado, a base de mistificación, de un trabajo de intoxicación de la conciencia de los colombianos, habían forjado esa idea. Santos la pagaba. Santos, el pueblo le cobraba eso, su rectificación, y se la sigue cobrando. De tal manera que entonces hay que ser consecuentes con la verdad. No hay que tenerle miedo a la verdad. Eso es importante para la paz de los pueblos y para la paz de uno con uno mismo. De otra parte, la guerrilla había caído en un voluntarismo que no tenía mucho que ver con un pensamiento y una estrategia marxista. Colombia no estaba viviendo, ni lo está en este momento, una situación insurreccional. Pero ellos se lanzaron a una lucha insurreccional. Marx decía, que ahora este 5 de mayo cumplió 200 años, pero cuya actualidad, creo yo, no ha pasado. Marx decía que ninguna sociedad da paso a la nueva que se genera en medio de contradicciones en su propio interior, mientras no haya agotado todas sus posibilidades de producción. Esto hace parte del ABC del marxismo, pero fue desestimado, fue ignorado por muchos movimientos que reclamaban inspirarse en el pensamiento de Marx. Cuando estalló, cuando la Comuna de París, cuando inició el movimiento de la
Comuna de París. Y estábamos muy lejos del internet y de los medios de comunicación pues, instantáneos que tenemos hoy. Marx estaba, se puede decir, al día de lo que allá pasaba, de lo que estaba pasando en París. Y Marx llegó a suplicar en cartas a sus corresponsales en París que no fueran a ir más allá de lo que la situación concreta de Francia permitía. Les pedía que no se pusieran a nacionalizar lo que no podían controlar ellos, que no fueran a lanzarse a una aventura militar porque el movimiento obrero de Francia iba a ser decapitado por las potencias aliadas a las reacciones en Francia. Yo he visto las cartas de Marx a los comuneros en el Museo de Historia de la Clase Obrera en el municipio de Montreuil, en las afueras de París. Y les suplicaba eso: no vayan más allá, por favor, preserven la existencia de ese gran movimiento popular, consérvense en la asamblea que han constituido, no hagan lo que las realidades no permitirán hacer. Entonces, sí, los revolucionarios están para modificar la realidad, por supuesto, la realidad social, las relaciones, la producción, las relaciones sociales, están para eso, no para cruzarse de brazos en una actitud pues, de sometimiento a un determinismo que no tiene nada que ver tampoco con la posición, la conducta que debe ser la de un revolucionario. Pero el voluntarismo puede ser contraproducente, como lo ha sido ya tantas veces y sobre todo en América Latina. Lenin fue muchas veces de una acidez tremenda para condenar el extremismo, el radicalismo de los revolucionarios pequeñoburgueses que llamaban, que confundían sus deseos con la realidad. De modo que estábamos advertidos. Cuando se reunió la Internacional Comunista, el primer congreso que hubo de la Internacional después de la toma del poder por los bolcheviques en Rusia, cantidades de jóvenes dirigentes comunistas llegados del mundo entero a ese congreso le pedían a Lenin la fórmula para hacer la revolución. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Cómo había sido en Rusia? Lenin contestó a todos diciendo: el ruso es un idioma muy difícil. Es muy difícil de traducirlo. Y lo que debe hacer cada comunista es estudiar las condiciones de su propio país, actuar dentro del marco que la realidad en su país
establecido. Eso es lo que deben hacer los revolucionarios, deben estudiar la situación concreta. Y él lanzó esa consigna del análisis concreto de la situación concreta. En Colombia hemos vivido más de medio siglo de guerra sin haber tenido en cuenta, sin haber procedido a realizar ese análisis concreto de la situación concreta. Y hemos decretado guerras revolucionarias, guerras insurreccionales en situaciones que no eran insurreccionales. Es, yo creo, una referencia a la teoría de los pensadores revolucionarios para tratar de entender al menos parcialmente